Para la segunda entrega del segundo periodo, entonces la actividad de aprendizaje es en torno a las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son parámetros estadísticos que indican cómo se aleja un conjunto de datos con respecto a la media aritmética o promedio y sirven como indicador de la variabilidad de los datos. Entre estas medidas tenemos el rango o recorrido, que lo vimos en la unidad pasada, que se calcula restando el dato mayor menos el dato menor, la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. En este video aprenderemos a calcular estos parámetros. El rango recorrido entonces se calcula restando el dato mayor y el dato menor del conjunto de datos y se representa con la letra R. La desviación media mide la dispersión de los datos con respecto a la media aritmética y se calcula por medio de la siguiente expresión: sumatoria de la marca de clase menos la media aritmética, esa resta por la frecuencia absoluta dividido el número de datos. Las barras que están entre x sub i y la media aritmética se llaman valor absoluto y lo que significa es que debemos tomar la parte positiva del resultado. Recordemos que este es el signo de sumatoria que indica que es la sumatoria de todos estos productos, x sub i marca de clase, x la media, f sub i frecuencia absoluta y el total de datos como se indicó. La varianza es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Se simboliza con s a la 2 y se calcula por medio de la siguiente expresión: la sumatoria de todas las marcas de clase, de cada marca de clase, menos la media aritmética elevada al cuadrado, y eso multiplicado por la frecuencia absoluta dividido n, que es el número de datos. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, del dato anterior, y se representa con s. El coeficiente de variación es el cociente entre la desviación típica y la media. Cociente pues le indica una división entre desviación típica y media. Ejemplo: luego de agrupar en intervalos de edades a los usuarios de un café internet, se elaboró la tabla siguiente. Edades de entre 20 y 25 años, 5 personas. Edades entre 25 y 30 personas, 25 y 30 años, perdón, 3 personas. Entre 30 y 35, 2. Entre 35 y 40 años, 2 personas. Entre 40 y 45 años, una persona. Vamos a calcular entonces las medidas de dispersión: media, desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Para la desviación media, entonces, como ya hemos indicado, esta es cada una de los parámetros que vamos a calcular. Entonces, para poder responder estas preguntas, vamos a elaborar una tabla con las siguientes columnas, cuya sumatoria de algunas de ellas nos ayudará a determinar los valores pedidos. Entonces, vamos a crear la siguiente tabla. Estos intervalos ya los tenemos y esta es la frecuencia absoluta que también ya la tenemos. La marca de clase, recuerden que se calcula dividiendo, restando el límite superior menos inferior dividido entre 2. Y vamos entonces a calcular cada una de estas columnas y algunas de ellas nos ayudarán a obtener los resultados pedidos. Primero entonces calculemos la marca de clase. 20 más 25 dividido 2 da 22,5. Ahora hacemos 25 más 30 dividido 2, que da 27,5. 30 más 35 dividido 2, 32,5. 35 más 40 dividido 2, 37,5. 40 más 45 dividido 2, 42,5.
Ahora hacemos la multiplicación de esa marca de clase por la frecuencia absoluta, o sea, estas dos columnas. Quiere decir que en esta primera celda irá 5 por 22,5, nos da 112,5. Ahora 3 por 27,5, 82,5. 2 por 32,5, 65. 2 por 37,5, 75. Y 1 por 42,5, 42,5. Pasamos a la siguiente columna. Entonces, en la siguiente columna tendremos que restar cada marca de clase, o sea, esta columna, con la media aritmética. Pero la media aritmética aún no la tenemos, entonces tendremos que calcularla primero. Recordemos que la media aritmética se halla haciendo la sumatoria de x sub i por f sub i, que es 377,5, la sumatoria, dividido el total de datos, que es 13. Por lo tanto, la media aritmética aproximadamente es 29. Esto es ya redondeado el valor. Entonces recordemos ese valor 29. Ahora entonces 29. Debemos restar x sub i, que es la marca de clase, esta columna, con 29, que es la media aritmética. 22,5 menos 29 da menos 6,5. Pero ya les indiqué que esto se llama valor absoluto, entonces tomamos la parte positiva. Pues como el resultado de la resta es menos 6,5, colocamos 6,5. Ahora 27,5 menos 29, 1,5. 32,5 menos 29, 3,5. 37,5 menos 29, 8,5. 42,5 menos 29 da 13,5. Pasamos a la siguiente columna, que es elevar al cuadrado esta expresión x sub i menos la media, que ya tenemos el resultado aquí en la anterior columna. Entonces es esta columna elevarla simplemente al cuadrado. Quiere decir 6,5 al cuadrado, 42,25. 1,5 al cuadrado da 2,25. 3,5 al cuadrado, 12,25. 8,5 al cuadrado, 72,25. Y 13,5 al cuadrado, 182,25. Para la tercera columna, entonces, tendremos que multiplicar las dos columnas que están aquí señaladas. X sub i menos x por f sub i, que es la frecuencia absoluta. Entonces 5 por 6,5, 32,5. 3 por 1,5, 4,5. 2 por 3,5, 7. 2 por 8,5, 17. 1 por 13,5, 13,5. Y esa hacemos la suma, 74,5. Esta suma es la que nos ayudará ahora a encontrar uno de los parámetros pedidos. Siguiente columna, entonces debemos multiplicar x sub i menos x a la 2, que ya tenemos el resultado, por frecuencia absoluta, que está acá. Entonces es multiplicar estas dos columnas. 5 por 42,5, 212,25. 3 por 2,25, 6,75. 2 por 12,25, 24,5. 2 por 72,25, 144,5. Y 1 por 182,25, 182,25. Y también calculamos la suma, que es 1569,25. Ahora sí, vamos a calcular la desviación media. Recordemos que esta desviación es la sumatoria de x sub i menos x por f sub i, pero esta sumatoria ya la tenemos en la tabla, para eso es la tabla. Esa sumatoria es, miren, aquí está x sub i menos x por f sub i, y la sumatoria es 74,5. Entonces, el numerador es esta suma, que es 74,5, y n es el total de datos, que es 13. Hacemos la división, aproximadamente 5,7, y esa sería la desviación media. Ahora la varianza. La varianza es la sumatoria de la frecuencia absoluta
por esta resta al cuadrado. Esa sumatoria también ya la tenemos en la tabla. Mírenla aquí. Esta es la suma, 1569,25. Entonces, en el numerador 1569,25 y en el denominador es n, que es el total de datos. Hacemos la división y eso nos da 120,7, sería la varianza. Continuamos con la desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza y se representa con S. Bueno, entonces es la raíz cuadrada del resultado anterior, o sea, la raíz cuadrada de la varianza, o sea, raíz cuadrada de 120,7. Y la raíz es aproximadamente 11. Esa sería la desviación típica. Y esto indica que en promedio los valores de la variable se alejan 11 años de la mediana de edad. Coeficiente de variación es el cociente entre esta desviación típica y la media. Recordemos que S es 11, la desviación típica. Entonces va a ser 11 dividido la media, que es 29. Y eso da 0,38 aproximadamente. Y eso nos indica que las edades presentan una dispersión del 38%. Ahora ustedes tienen en el libro módulo de este ejercicio, tienen que calcular la media, la desviación media, la varianza, desviación y el coeficiente de variación, haciendo la tabla como hicimos en el ejemplo y calculando cada una de estas medidas.